El Tratado Naval. Por Arthur Conan Doyle. El mes de julio inmediatamente posterior a mi matrimonio se hizo memorable por 3 casos de interés, en los que tuve el privilegio de estar asociado con Sherlock Holmes y de estudiar sus métodos. Los encuentro registrados en mis notas bajo los títulos de La aventura de la Segunda Mancha, La aventura del Tratado Naval y La aventura del Capitán Cansado. El primero de ellos, sin embargo, trata sobre el interés de tanta importancia e implica a tantas de las primeras familias del reino que durante muchos años será imposible hacerlo público. Sin embargo, ningún caso en el que estuvo involucrado Holmes ha ilustrado tan claramente el valor de sus métodos analíticos ni ha impresionado tan profundamente a quienes estuvieron asociados con él. Todavía conservo un informe casi palabra por palabra de la entrevista en la que demostró los verdaderos hechos del caso al señor Dubuque, de la policía de París, y a Fritz von Walbaum, el conocido especialista de Danzig, quienes habían desperdiciado sus energías en lo que resultaron ser cuestiones secundarias. Sin embargo, el nuevo siglo habrá llegado antes de que la historia pueda contarse con seguridad. Mientras tanto paso al segundo de mi lista, que también prometió en algún momento ser de importancia nacional y estuvo marcado por varios incidentes que le dan un carácter bastante singular. Durante mis días escolares había estado íntimamente asociado con un muchacho. Se llamaba Percy Phelps, que tenía más o menos la misma edad que yo, aunque estaba 2 clases por delante de mí. Era un chico muy brillante y se llevó todos los premios que la escuela tenía para ofrecer. Terminó sus hazañas ganando una beca que lo envió a continuar su triunfante carrera en Cambridge. Recuerdo que tenía muy buenos contactos, e incluso cuando éramos todos niños juntos sabíamos que el hermano de su madre era Lord Oldhurst, el gran político conservador. Esta relación llamativa no le sirvió de mucho en la escuela. Por el contrario, nos parecía bastante picante perseguirle por el patio de recreo y golpearle en las espinillas con un portillo. Pero otra cosa fue cuando salió al mundo. Escuché vagamente que sus habilidades y las influencias que ejerció le habían valido una buena posición en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y luego se me olvidó por completo hasta que la siguiente carta recordó su existencia. Briarbrae, Woking. Mi querido Watson, no tengo ninguna duda de que recuerdas a Tadpole Phelps, que estaba en 5º grado cuando tú estabas en 3º. Es posible incluso que hayas oído que gracias a la influencia de mi tío obtuve un buen nombramiento en el Ministerio de Asuntos Exteriores y que me encontraba en una situación de confianza y honor hasta que de repente vino una horrible desgracia que destruyó mi carrera. No sirve de nada escribir los detalles de ese terrible suceso. En caso de que acceda a mi petición es probable que tenga que contárselas. Acabo de recuperarme de 9 semanas de fiebre cerebral y todavía estoy extremadamente débil. ¿Cree que podría traer a su amigo el señor Holmes para que viniera a verme? Me gustaría conocer su opinión sobre el caso, aunque las autoridades me aseguran que no se puede hacer nada más. Intenta derribarlo lo antes posible. Cada minuto parece una hora mientras vivo en este estado de horrible suspenso. Asegúrele que si no le pedí consejo antes no fue porque no apreciara sus talentos, sino porque he estado loco desde que cayó el golpe. Ahora lo tengo claro de nuevo, aunque no me atrevo a pensar demasiado en ello por miedo a una recaída. Todavía estoy tan débil que tengo que escribir, como veis, dictando. Intente traerlo. Su antiguo compañero de escuela, Percy Phelps. Hubo algo que me conmovió mientras leía esta carta, algo lamentable en los reiterados llamamientos para traer a Holmes. Me conmovió tanto que, incluso si hubiera sido un asunto difícil, debería haberlo intentado, pero, por supuesto, sabía bien que Holmes amaba su arte.
De modo que siempre estaba tan dispuesto a brindar su ayuda como su cliente podía estarlo a recibirla. Mi esposa estuvo de acuerdo conmigo en que no debía perder ni un momento para exponerle el asunto, por lo que 1 hora después de la hora del desayuno me encontré de nuevo en las antiguas habitaciones de Baker Street. Holmes estaba sentado a su mesa auxiliar, en bata y trabajando intensamente en una investigación química. Una gran retorta curva hervía furiosamente en la llama azulada de un mechero Bunsen, y las gotas destiladas se condensaban en una medida de 2 litros. Mi amigo apenas levantó la vista cuando entré y yo, viendo que su investigación debía ser importante, me senté en un sillón y esperé. Se sumergió en tal o cual frasco, extrajo unas cuantas gotas de cada uno con su pipeta de vidrio y finalmente acercó a la mesa un tubo de ensayo que contenía una solución. En su mano derecha sostenía un trozo de papel tornasol. «Llegas en una crisis, Watson», dijo. «Si este papel sigue siendo azul, todo está bien. Si se pone rojo, significa la vida de un hombre». Lo sumergió en el tubo de ensayo y al instante se tiñó de un color carmesí opaco y sucio. Lo mismo pensé», gritó. «Estaré a su servicio en un instante, Watson. Encontrarás tabaco en la zapatilla persa». Se volvió hacia su escritorio y garabateó varios telegramas que entregó al paje. Luego se dejó caer en la silla de enfrente y encogió las rodillas hasta que sus dedos se agarraron a sus largas y delgadas espinillas. «Me imagino que tienes algo mejor. Eres el tormentoso petrel del crimen, Watson». «¿Qué es?». Le entregué la carta, que leyó con la más concentrada atención. «No nos dice mucho, ¿verdad?», remarcó, mientras me la devolvía. «Casi nada. Y, sin embargo, el escrito es interesante». «Pero el escrito no es suyo». «Precisamente. Es de mujer». «Seguramente de hombre», grité. «No, de mujer, y una mujer de carácter poco común. Verá, al comienzo de una investigación es importante saber que su cliente está en estrecho contacto con alguien que, para bien o para mal, tiene un carácter excepcional. Mi interés ya se ha despertado en el caso. Si estáis preparado, partiremos inmediatamente hacia Woking y veremos a este diplomático que se encuentra en tan mal caso, y a la señora a la que le dicta sus cartas». Tuvimos la suerte de coger un tren temprano en Waterloo, y en poco tiempo, en menos de 1 hora nos encontramos entre los bosques de abetos y los brezos de Woking. Briarbrae resultó ser una gran casa unifamiliar situada en un extenso terreno a pocos minutos a pie de la estación. Al enviar nuestras tarjetas, nos condujeron a un salón elegantemente decorado, donde a los pocos minutos se nos unió un hombre bastante corpulento que nos recibió con mucha hospitalidad. Tal vez su edad se acercara más a los 40 que a los 30, pero sus mejillas eran tan rubicundas y sus ojos tan alegres que todavía daba la impresión de un muchacho regordete y travieso. «Me alegro mucho de que hayan venido», dijo, sacudiendo nuestras manos. «Manos con derrame. Percy ha estado preguntando por ti toda la mañana». «Ah, pobrecito, se aferra a cualquier paja». «Su padre y su madre me pidieron que los viera, porque la mera mención del tema les resulta muy doloroso». «No hemos tenido detalles todavía», observó Holmes. «Veo que usted no es miembro de la familia». Nuestro conocido pareció sorprendido y luego, mirando hacia abajo, se echó a reír. «Por supuesto que viste el monograma J.H. en mi medallón», dijo. «Por un momento pensé que habías hecho algo inteligente». «Joseph Harrison es mi nombre,
y como Percy se va a casar con mi hermana Annie, al menos seré un pariente por matrimonio. Encontrarás a mi hermana en su habitación, porque ella lo cuidó de pies y manos hace 2 meses. Quizás será mejor que entremos de inmediato, porque sé lo impaciente que está. La habitación en la que nos mostraron estaba en el mismo piso que el salón. Estaba amueblada en parte como sala de estar y en parte como dormitorio, con flores delicadamente dispuestas en cada rincón. Un joven, muy pálido y desgastado, estaba tendido en un sofá cerca de la ventana abierta, por la que entraba el rico aroma del jardín y el suave aire del verano. Una mujer estaba sentada a su lado, quien se levantó cuando entramos. —¿Me voy, Percy? —preguntó. Él agarró su mano para detenerla. —¿Cómo estás, Watson? —dijo cordialmente. Nunca te habría conocido bajo ese bigote, y me atrevo a decir que no estarías dispuesto a jurarme. Presumo que este es su célebre amigo, el señor Sherlock Holmes. Lo presenté en pocas palabras, y ambos nos sentamos. El joven corpulento nos había dejado, pero su hermana seguía todavía con la mano en la del inválido. Era una mujer de aspecto llamativo, un poco baja y gruesa por simetría, pero con una hermosa tez aceitunada, ojos grandes, oscuros, italianos, y una gran cantidad de cabello negro intenso. Sus ricos tintes hacían que el rostro blanco de su compañero fuera aún más desgastado y demacrado por el contraste. No te haré perder el tiempo, dijo él, levantándose en el sofá. Me sumergiré en el asunto sin más preámbulos. Yo era un hombre feliz y exitoso, señor Holmes, y en vísperas de casarme, cuando una repentina y terrible desgracia destruyó todas mis perspectivas en la vida. Yo estaba, como Watson le habrá dicho, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y gracias a la influencia de mi tío, Lord Oldhurst, ascendí rápidamente a una posición de responsabilidad. Cuando mi tío asumió como ministro de Relaciones Exteriores en esta administración me encomendó varias misiones de confianza, y como siempre las llevé a buen término. Finalmente llegó a tener la máxima confianza en mi capacidad y tacto. Hace casi 10 semanas, para ser más exactos, el 23 de mayo me llamó a su habitación privada, y después de felicitarme por el buen trabajo que había hecho, me informó que tenía un nuevo encargo de confianza que debía ejecutar. Este, dijo tomando un rollo de papel gris de su escritorio, es el original de aquel tratado secreto entre Inglaterra e Italia del que, lamento decirlo, ya han llegado algunos rumores a la prensa pública. Es de enorme importancia que no se filtre nada más. Las embajadas francesa o rusa pagarían una suma inmensa para conocer el contenido de estos documentos. No deberían salir de mi oficina si no fuera porque es absolutamente necesario copiarlos. ¿Tiene un escritorio en su oficina? Sí, señor. Entonces tomé el tratado, y guárdelo allí. Te daré instrucciones para que te quedes, cuando los demás se vayan, para que puedas copiarlo cuando quieras sin temor a que te pasen por alto. Cuando hayas terminado, vuelve a guardar el original y el borrador en el escritorio y entréguemelos personalmente mañana por la mañana. Tomé los papeles, y disculpe un momento, dijo Holmes. ¿Estuviste solo durante esta conversación? Absolutamente. ¿En una habitación grande? A 9 metros en cada sentido. ¿En el centro? Sí, sobre eso. ¿Y hablando bajo? La voz de mi tío siempre es notablemente baja. Casi no hablé nada. Gracias, dijo Holmes, cerrando los ojos. Continúe, por favor. Hice exactamente lo que me indicó,
y esperé hasta que los demás empleados se marcharon. Uno de ellos en mi habitación, Charles Gorot, tenía algunos trabajos atrasados que compensar, así que lo dejé allí. Y salí a cenar. Cuando regresé ya no estaba. Estaba ansioso por apresurar mi trabajo, porque sabía que Joseph, el señor Harrison a quien acaba de ver, estaba en la ciudad, y que viajaría a Woking, en el tren de las 11, y quería, si era posible, tomarlo. Cuando vine a examinar el tratado vi enseguida que era de tal importancia que mi tío no había cometido ninguna exageración en lo que había dicho. Sin entrar en detalles, puedo decir que definió la posición de Gran Bretaña frente a la Triple Alianza, y presagió la política que este país seguiría en caso de que la flota francesa obtuviera un dominio total sobre la de Italia en el Mediterráneo. Las cuestiones tratadas en él eran puramente navales. Al final estaban las firmas de los altos dignatarios que lo habían firmado. Lo miré, y luego me dispuse a copiarlo. Era un documento largo, escrito en francés, y que contenía 26 artículos separados. Copié lo más rápido que pude, pero a las 9 en punto solo había escrito 9 artículos. Y me parecía imposible intentar tomar el tren. Me sentía somnoliento, y estúpido, en parte por la cena, y también por los efectos de un largo día de trabajo. Una taza de café me aclararía el cerebro. Un conserje permanece toda la noche en una pequeña cabaña al pie de las escaleras, y tiene la costumbre de preparar café junto a su lámpara de alcohol para cualquiera de los funcionarios que estén trabajando durante horas. Toqué, pues, el timbre para llamarlo. Para mi sorpresa, fue una mujer la que acudió a la llamada, una mujer mayor, corpulenta, de rostro tosco, con delantal. Ella me explicó que era la esposa del portero, quien hacía la limpieza, y yo le di el pedido del café. Escribí 2 artículos más, y luego, sintiéndome más somnoliento que nunca, me levanté y caminé de un lado a otro de la habitación para estirar las piernas. Mi café aún no había llegado, y me preguntaba cuál podría ser la causa del retraso. Al abrir la puerta, comencé a recorrer el pasillo para averiguarlo. Había un pasillo recto, débilmente iluminado, que conducía a la habitación en la que había estado trabajando, y era la única salida. Terminaba en una escalera curva, con la cabaña del conserje en el pasillo al final. A mitad de esta escalera hay un pequeño rellano al que llega otro pasillo en ángulo recto. Esta segunda conduce por medio de una segunda pequeña escalera a una puerta lateral, utilizada por los sirvientes, y también como atajo para los empleados cuando vienen de Charles Street. Aquí hay un gráfico aproximado del lugar. Gráfico aproximado, gracias. Creo que te sigo bastante, dijo Sherlock Holmes. Es de suma importancia que notes este punto. Bajé las escaleras, y salí al vestíbulo, donde encontré al portero profundamente dormido en su palco, con la tetera hirviendo furiosamente sobre la lámpara de alcohol. Saqué la tetera, y apagué la lámpara, porque el agua chorreaba por el suelo. Entonces extendí la mano, y estaba a punto de sacudir al hombre, que todavía dormía profundamente, cuando una campana sonó con fuerza sobre su cabeza, y se despertó sobresaltado. «El señor Phelps, señor», dijo mirándome desconcertado. Bajé para ver si mi café estaba listo. Estaba hirviendo la tetera cuando me quedé dormido, señor. Me miró, y luego levantó la vista. Mirando la campana que aún vibraba con un asombro cada vez mayor en su rostro. «Si usted estaba aquí, señor, ¿quién tocó la campana?», preguntó. «La campana», grité. «¿Qué campana es?». «Es la campana de la habitación en la que estabas trabajando».
Una mano fría pareció cerrarse alrededor de mi corazón. Alguien, entonces, estaba en aquella habitación donde mi precioso tratado yacía sobre la mesa. Corrí frenéticamente escaleras arriba, y por el pasillo. No había nadie en los pasillos, señor Holmes. No había nadie en la habitación. Todo estaba exactamente como lo dejé, excepto que los papeles que me habían sido confiados habían sido retirados del escritorio donde estaban. La copia estaba allí, y el original ya no estaba. Holmes se sentó en su silla, y se frotó las manos. Pude ver que el problema era enteramente de su corazón. «Por favor, ¿qué hiciste entonces?», murmuró. Reconocí en un instante que el ladrón debía haber subido las escaleras por la puerta lateral. Por supuesto, debía haberlo encontrado si hubiera venido por el otro lado. ¿Estabas convencido de que no podría haber estado escondido en la habitación todo el tiempo? ¿O en el pasillo que acabas de describir como débilmente iluminado? Es absolutamente imposible. Una rata no podía esconderse ni en la habitación ni en el pasillo. No hay ninguna cobertura. Gracias. Por favor, proceda. El portero, viendo por mi cara pálida que algo había que temer, me había seguido escaleras arriba. Ahora ambos corrimos por el pasillo, y bajamos las empinadas escaleras que conducían a Charles Street. La puerta de abajo estaba cerrada, pero abierta. La abrimos de golpe, y salimos corriendo. Recuerdo claramente que mientras lo hacíamos sonaron 3 campanadas de un reloj vecino. Eran las 10 menos cuarto. Eso es de enorme importancia, dijo Holmes, tomando una nota en el puño de su camisa. La noche era muy oscura, y caía una lluvia fina, y cálida. No había nadie en Charles Street, pero, como de costumbre, había mucho tráfico en Whitehall, en el extremo. Corrimos por la acera, con la cabeza descubierta, y en la esquina más alejada encontramos a un policía parado. «Se ha cometido un robo», jadeé. «Un documento de inmenso valor ha sido robado del Ministerio de Asuntos Exteriores». «¿Ha pasado alguien por aquí?». «Hace un cuarto de hora que estoy aquí parado, señor», dijo. «Solo ha pasado una persona durante ese tiempo, una mujer, alta y anciana, con un chal de paisley». «Ah, esa es solo mi esposa», gritó el portero. «¿Nadie más ha pasado?». «Nadie». «Entonces debe ser por el otro lado que tomó el ladrón», gritó el tipo, tirando de mi manga. Pero no quedé satisfecho, y los intentos que hizo para alejarme aumentó mis sospechas. «¿Hacia dónde se fue la mujer?», grité. «No lo sé, señor». Noté su paso, pero no tenía ninguna razón especial para mirarla. Parecía tener prisa. «¿Hace cuánto tiempo fue?». «Oh, no muchos minutos». «¿En los últimos 5? Bueno, no pueden ser más de 5. Solo está perdiendo el tiempo, señor, y ahora cada minuto es importante», gritó el conserje. «Créame que mi vieja no tiene nada que ver, y baje al otro extremo de la calle». «Bueno, si tú no lo haces, yo lo haré». Y con eso salió corriendo en la otra dirección. Pero yo fui tras él en un instante, y lo agarré por la manga. «¿Dónde vives?», dije. «16 Ivy Lane, Bristol», respondió. «Pero no se deje arrastrar por una pista falsa, señor Phelps. Ven al otro extremo de la calle, y déjanos ver si sabemos algo». No se perdería nada siguiendo su consejo. Con el policía, ambos nos apresuramos a bajar, pero solo para encontrar la calle llena de tráfico. Mucha gente yendo y viniendo,
pero todos muy ansiosos por llegar a un lugar seguro en una noche tan húmeda. No había ningún ocioso que pudiera decirnos quién había pasado. Luego volvimos a la oficina, y registramos las escaleras, y el pasillo sin resultado. El pasillo que conducía a la habitación estaba revestido con una especie de linóleo color crema que deja una impresión muy fácilmente. Lo examinamos con mucho cuidado, pero no encontramos rastro de ninguna huella. ¿Había estado lloviendo toda la tarde? Desde alrededor de las 7. ¿Cómo es posible, entonces, que la mujer que entró en la habitación alrededor de las 9 no dejó huellas? ¿Con sus botas embarradas? Me alegra que hayas planteado el punto. Se me ocurrió en ese momento. Las asistentas tienen la costumbre de quitarse las botas en la oficina del portero y ponerse zapatillas de lista. Eso está muy claro. Entonces, ¿no había marcas, aunque la noche era húmeda? La cadena de acontecimientos es ciertamente de extraordinario interés. ¿Qué hiciste después? También examinamos la habitación. No hay posibilidad de que haya una puerta secreta, y las ventanas están a unos 10 metros del suelo. Ambos estaban sujetos por dentro. La alfombra impide cualquier posibilidad de trampilla, y el techo es del tipo habitual y encalado. Prometo mi vida que quien robó mis papeles solo pudo haber entrado por la puerta. ¿Qué tal la chimenea? No usan ninguna. Hay una estufa. La cuerda de la campana cuelga del alambre justo a la derecha de mi escritorio. Quienquiera que haya llamado debe haberse acercado directamente al escritorio para hacerlo. ¿Pero por qué un criminal debería desear tocar la campana? Es un misterio de lo más insoluble. Ciertamente el incidente fue inusual. ¿Cuáles fueron tus siguientes pasos? Supongo que usted examinó la habitación para ver si el intruso había dejado algún rastro. ¿Alguna colilla, o guante caído, horquilla, u otra bagatela? No había nada de eso. ¿No olía? Nunca pensé en eso. Ah, un olor a tabaco habría valido mucho para nosotros en una investigación de este tipo. Yo nunca fumo, así que creo que debería haberlo observado si hubiera habido algún olor a tabaco. No había absolutamente ninguna pista de ningún tipo. El único hecho tangible fue que la esposa del comisario, la señora Tangey era el nombre. Se había apresurado a salir del lugar. Él no pudo dar ninguna explicación, excepto que era la hora en que la mujer siempre regresaba a casa. El policía y yo estuvimos de acuerdo en que nuestro mejor plan sería capturar a la mujer antes de que pudiera deshacerse de los papeles, suponiendo que los tuviera. Para entonces la alarma había llegado a Scotland Yard, y el señor Forbes, el detective, vino. Dio media vuelta de inmediato, y tomó el caso con mucha energía. Alquilamos un coche de punto, y en media hora estábamos en la dirección que nos habían dado. Una mujer joven abrió la puerta, quien resultó ser la hija mayor de la señora Tangey. Su madre aún no había regresado, y nos llevaron a la sala del frente para esperar. Unos 10 minutos más tarde llamaron a la puerta, y aquí cometimos el único error grave del que me culpo. En lugar de abrir la puerta nosotros mismos, permitimos que la niña lo hiciera. La oímos decir: «Madre, hay 2 hombres en la casa esperando para verte». Y un instante después escuchamos el ruido de unos pasos corriendo por el pasillo. Forbes abrió la puerta de golpe, y ambos corrimos hacia la trastienda, o la cocina. Pero la mujer había llegado antes que nosotros. Ella nos miró fijamente con ojos desafiantes, y luego, al reconocerme de repente, una expresión de asombro absoluto se dibujó en su rostro.
Si no es el señor Phelps, de la oficina, gritó. Vamos, vamos, ¿quiénes pensaste que éramos cuando huiste de nosotros? Preguntó mi acompañante. Pensé que ustedes eran los corredores, dijo ella. Hemos tenido un problema con un comerciante. Eso no es bastante bueno, respondió Forbes. Tenemos motivos para creer que ha cogido un documento importante del Ministerio de Asuntos Exteriores, y que ha venido aquí para deshacerse de él. Debes regresar con nosotros a Scotland Yard para que te registren. Fue en vano que ella protestó, y se resistió. Trajeron un vehículo de 4 ruedas, y en él volvimos los tres. Primero habíamos examinado la cocina, y especialmente el fuego, para ver si se había llevado los papeles en el instante en que estuvo sola. Sin embargo, no había señales de cenizas ni restos. Cuando llegamos a Scotland Yard, la entregaron inmediatamente a la mujer que la interrogaría. Esperé en una agonía de suspenso hasta que ella regresó con su informe. No había señales de los papeles. Entonces, por primera vez, el horror de mi situación llegó con toda su fuerza. Hasta entonces había estado actuando, y la acción había entumecido el pensamiento. Había estado tan seguro de recuperar el tratado de inmediato que no me había atrevido a pensar en cuáles serían las consecuencias si no lo lograba. Pero ya no había nada más que hacer, y tenía tiempo para comprender mi situación. Fue horrible. Watson les diría que yo era un niño nervioso y sensible en la escuela. Es mi naturaleza. Pensé en mi tío, y en sus colegas del gabinete, en la vergüenza que le había causado a él, a mí mismo, y a todos los que estaban relacionados conmigo. ¿Y si fuera víctima de un accidente extraordinario? No se tienen en cuenta los accidentes en los que están en juego intereses diplomáticos. Estaba arruinado, vergonzosamente, irremediablemente arruinado. No sé lo que hice. Supongo que debí haber montado una escena. Tengo un vago recuerdo de un grupo de funcionarios que se agolpaban a mi alrededor tratando de calmarme. Uno de ellos me acompañó hasta Waterloo, y me acompañó a subir al tren de Woking. Creo que no habría llegado hasta el final, si no hubiera sido por el doctor Ferrier, que vive cerca de mí, y bajaba de ese mismo tren. El médico muy amablemente se hizo cargo de mí, y estuvo bien que lo hiciera, porque tuve un ataque en la estación, y antes de llegar a casa estaba prácticamente como un loco delirante. Puedes imaginar el estado de las cosas, aquí como estaban. Me despertaron de la cama por el timbre del médico, y me encontraron en este estado. La pobre Annie y mi madre estaban desconsoladas. El doctor Ferrier acababa de oír lo suficiente del detective de la comisaría para poder dar una idea de lo sucedido, y su relato no solucionó el problema. Era evidente para todos que me esperaba una larga enfermedad, por lo que sacaron a Joseph de este alegre dormitorio, y lo convirtieron en una habitación de enfermo para mí. He estado aquí, señor Holmes, durante más de 9 semanas, inconsciente y delirando a causa de una fiebre cerebral. Si no hubiera sido por la señorita Harrison, y por los cuidados del médico, no estaría hablando con usted ahora. Ella me cuidó durante el día, y una enfermera contratada me cuidó durante la noche, porque en mis ataques de locura yo era capaz de cualquier cosa. Poco a poco mi razón se ha ido aclarando. Pero solo durante los últimos 3 días mi memoria ha regresado por completo. A veces desearía que nunca lo hubiera hecho. Lo primero que hice fue telegrafiar al señor Forbes, que tenía el caso entre manos. Salió, y me asegura que, aunque ya se ha hecho todo, no se ha encontrado ni rastro de pista alguna.
El comisario y su esposa han sido examinados en todos los sentidos sin que se haya arrojado ninguna luz sobre el asunto. Las sospechas de la policía se centraron entonces en el joven Gorod, quien, como recordarán, aquella noche se quedó en la oficina. Su permanencia retrasada, y su nombre francés eran en realidad los dos únicos puntos que podían hacer sospechar. Pero, de hecho, no comencé a trabajar hasta que él se fue, y su gente es de origen hugonote, pero tan inglesa en simpatía y tradición como usted y yo. No se encontró nada que lo implicara de ninguna manera, y ahí quedó el asunto. Acudo a usted, señor Holmes, como mi última esperanza. Si me fallas, perderé para siempre mi honor y mi posición. El inválido se hundió en sus cojines, cansado por este largo relato, mientras su enfermera le servía un vaso de una medicina estimulante. Holmes estaba sentado en silencio, con la cabeza echada hacia atrás, y los ojos cerrados, en una actitud que podría parecer apática a un extraño, pero que yo sabía que presagiaba el más intenso ensimismamiento. Tu declaración ha sido tan explícita, dijo por fin, que realmente me has dejado muy pocas preguntas que hacer. Sin embargo, hay unas de suma importancia. ¿Le dijo a alguien que tenía que realizar esta tarea especial? A nadie. ¿Ni a la señorita Harrison aquí presente, por ejemplo? No. No había regresado a Woking entre recibir la orden y ejecutar la comisión. ¿Y ninguno de los tuyos había ido a verte por casualidad? Ninguno. ¿Alguno de ellos conocía la oficina? Oh, sí, se les había mostrado a todos. Aún así, por supuesto, si no le dijiste nada a nadie sobre el tratado, estas preguntas son irrelevantes. No dije nada. ¿Sabes algo del tratado? ¿Comisionario? Nada excepto que es un viejo soldado. ¿Qué regimiento? Oh, he oído guardias de Coldstream. Gracias. No tengo ninguna duda de que puedo obtener detalles de Forbes. Las autoridades son excelentes para acumular datos, aunque no siempre los utilizan para sacar provecho. ¡Qué cosa más bonita es una rosa! Pasó junto al sofá hasta la ventana abierta, y levantó el tallo caído de una rosa musgosa, contemplando la delicada mezcla de carmesí y verde. Para mí era una nueva fase de su carácter, porque nunca antes le había visto mostrar un gran interés por los objetos naturales. No hay nada en lo que la deducción sea tan necesaria como en la religión, dijo, apoyándose con la espalda en el suelo. Contraventanas. El razonador puede construirla como una ciencia exacta. Creo que nuestra mayor garantía de la bondad de la providencia reside en las flores. Todas las demás cosas, nuestras fuerzas, nuestros deseos, nuestra comida, son todas realmente necesarias para nuestra existencia en primera instancia. Pero esta rosa es un extra. Su olor y su color son un adorno de la vida, no una condición de ella. Solo la bondad da extras, y por eso vuelvo a decir que tenemos mucho que esperar de las flores. Percy Phelps y su enfermera miraron a Holmes durante esta demostración con sorpresa, y mucha decepción escrita en sus rostros. Se había sumido en un ensueño, con la rosa musgosa entre los dedos. Había durado algunos minutos antes de que la joven irrumpiera. ¿Ve alguna posibilidad de resolver este misterio, señor Holmes? Preguntó, con un toque de aspereza en su voz. Oh, el misterio. Él respondió, regresando con un sobresalto a las realidades de la vida. Bueno, sería absurdo negar que el caso es muy abstruso y complicado. Pero puedo prometerle que investigaré el asunto, y le haré saber cualquier punto que pueda llamarme la atención.
¿Ve alguna pista? Me has proporcionado 7, pero, por supuesto, debo probarlos antes de poder pronunciarme sobre su valor. ¿Sospechas de alguien? Sospecho de mí mismo. ¿Qué? De sacar conclusiones demasiado rápido. Entonces vaya a Londres, y ponga a prueba sus conclusiones. Su consejo es excelente, señorita Harrison, dijo Holmes levantándose. Creo, Watson, que no podemos hacerlo mejor. No se permita caer en falsas esperanzas, señor Phelps. El asunto es muy complicado. Tendré fiebre hasta que le vuelva a ver, gritó el diplomático. Bueno, mañana saldré en el mismo tren, aunque es más que probable que mi informe será negativo. Dios le bendiga por prometer venir, gritó nuestro cliente. Me da nueva vida saber que se está haciendo algo. Por cierto, he recibido una carta de Lord Oldhurst. Ja. ¿Qué dijo? Se mostró frío, pero no duro. Me atrevo a decir que mi grave enfermedad le impidió serlo. Repitió que el asunto era de suma importancia, y añadió que no se tomarían medidas sobre mi futuro se refiere. Por supuesto, a mi despido hasta que mi salud se recuperara, y tuviera la oportunidad de reparar mi desgracia. Bueno, eso fue razonable, y considerado, dijo Holmes. Venga, Watson, porque tenemos un buen día de trabajo por delante en la ciudad. El señor Joseph Harrison nos llevó hasta la estación, y pronto estábamos llegando en un tren a Portsmouth. Holmes estaba sumido en profundos pensamientos, y apenas abrió la boca hasta que pasamos Clapham Junction. Es muy alegre llegar a Londres por cualquiera de estas líneas que pasan alto, y permiten contemplar casas como esta. Pensé que estaba bromeando, porque la vista era bastante sórdida, pero pronto se explicó. Mira esos grandes grupos de edificios aislados que se elevan sobre las pizarras, como islas de ladrillo en un mar de color plomo. El internado. Faros, muchacho, faros del futuro. Cápsulas con cientos de pequeñas y brillantes semillas en cada una, de las cuales surgirá la savia y lo mejor del futuro de Inglaterra. Supongo que ese tal Phelps no bebe. No lo creo. Yo tampoco, pero estamos obligados a tener en cuenta todas las posibilidades. El pobre diablo ciertamente se ha metido en aguas muy profundas, y es una cuestión de si algún día podremos llevarlo a tierra. ¿Qué te pareció la señorita Harrison? Una chica de carácter fuerte. Sí, pero es de buen tipo, ¿o me equivoco? Ella y su hermano son los únicos hijos de un maestro del hierro en algún lugar de Northumberland. Se comprometió con ella mientras viajaba el invierno pasado, y ella vino para que la presentaran a su gente, con su hermano como escolta. Luego vino el desastre, y ella se quedó para amamantar a su amante, mientras su hermano Joseph, que se encontraba bastante cómodo, se quedó también. He estado haciendo algunas investigaciones independientes, ¿sabes? Pero hoy debe ser un día de investigaciones. Empecé mi práctica. Oh, si encuentras tus propios casos más interesantes que el mío, dijo Holmes con cierta aspereza. Iba a decir que mi consulta podría llevarse muy bien durante 1 o 2 días, ya que es la época más floja del año. Excelente, dijo, recuperando su buen humor. Entonces analizaremos este asunto juntos. Creo que deberíamos empezar por ver Forbes. Probablemente pueda contarnos todos los detalles que queramos hasta que sepamos desde qué lado debemos abordar el caso. ¿Dijiste que tenías una pista? Bueno, tenemos varias, pero solo podemos probar su valor mediante más investigaciones.
El delito más difícil de rastrear es el que no tiene propósito. Ahora bien, esto no es inútil. ¿Quién se beneficia de ello? Está el embajador francés, está el ruso, está quien pueda vendérselo a cualquiera de ellos, y está Lord Goldust. Lord Goldust. Bueno, es concebible que un estadista se encuentre en una posición donde no lamentó que tal documento fuera destruido accidentalmente. No es un estadista con el honorable historial de Lord Goldust. Es una posibilidad y no podemos darnos el lujo de ignorarla. Veremos al noble señor hoy, y descubriremos si puede decirnos algo. Mientras tanto, ya he iniciado investigaciones. ¿Ya? Sí, envié telegramas desde la estación de Woking a todos los periódicos vespertinos de Londres. Este anuncio aparecerá en cada uno de ellos. Le entregué una hoja arrancada de un cuaderno. Y en ella estaba escrito a lápiz: recompensa de 10 libras esterlinas. Al número del taxi que dejó a un pasajero en la puerta del Foreign Office, o cerca de ella, en Charles Street, a las 10 menos cuarto de la tarde del 23 de mayo. Solicite 221B, Baker Street. ¿Estás seguro de que el ladrón vino en un taxi? Si no, no ha causado ningún daño. Pero si el señor Phelps tiene razón al afirmar que no hay ningún escondite ni en la habitación ni en los pasillos, entonces la persona debe haber venido del exterior. Si vino desde afuera en una noche tan húmeda, y sin embargo, no dejó rastros de humedad en el linóleo, que fue examinado a los pocos minutos que pasó, entonces es muy probable que viniera en un coche de alquiler. Sí, creo que podemos deducir con seguridad un taxi. Suena digno de un aplauso. Esa es una de las pistas de las que hablé. Puede que nos lleve a algo. Y luego, por supuesto, está la campana, que es el rasgo más distintivo del caso. ¿Por qué debería sonar la campana? ¿Fue el ladrón quien lo hizo por valentía? ¿O fue alguien que estaba con el ladrón quien lo hizo para evitar el crimen? ¿O fue un accidente? ¿O era que se hundió nuevamente en el estado de pensamiento intenso y silencioso del que había salido? Pero a mí, acostumbrado como estaba a todos sus estados de ánimo, me pareció que de repente se le había ocurrido alguna nueva posibilidad. Eran las 3:20 cuando llegamos a nuestro terminal, y después de un apresurado almuerzo en el buffet, nos dirigimos inmediatamente a Scotland Yard. Holmes ya había telegrafiado a Forbes, y lo encontramos esperándonos para recibirnos. Un hombre pequeño y astuto con una expresión aguda pero de ninguna manera amable. Fue decididamente frígido en su actitud hacia nosotros, especialmente cuando se enteró de la misión que habíamos venido a realizar. Ya he oído hablar de sus métodos antes, señor Holmes, dijo con aspereza. Estás lo suficientemente preparado para utilizar toda la información que la policía pueda poner a tu disposición. Y luego intentas terminar el caso tú mismo, y desacreditarlos. Al contrario, dijo Holmes, de mis últimos 53 casos mi nombre solo ha aparecido en 4. Y la policía ha tenido todo el mérito en 49. No te culpo por no saber esto, porque eres joven e inexperto, pero si deseas seguir adelante en tus nuevas funciones trabajarás conmigo, y no en contra de mí. Me encantaría recibir una pista. O dos, dijo el detective cambiando de actitud. Ciertamente no he tenido crédito en el caso hasta ahora. ¿Qué medidas ha tomado? Tanjei, el comisionado, ha sido seguido. Dejó la guardia con buen carácter, y no encontramos nada en su contra. Pero su esposa es una mala persona. Me imagino que sabe más sobre esto de lo que parece. ¿La has seguido?
Hemos enviado a una de nuestras mujeres tras ella. La señora Tanhei bebe, y nuestra mujer ha estado con ella 2 veces cuando estaba bien, pero no pudo sacarle nada. ¿Tengo entendido que han tenido intermediarios en la casa? Sí, pero les pagaron. ¿De dónde vino el dinero? Eso estuvo bien. Le vencía la pensión. No han dado señales de tener fondos. ¿Qué explicación dio de haber atendido el timbre cuando el señor Phelps llamó para pedir el café? Dijo que su marido estaba muy cansado, y deseaba relevarlo. Bueno, ciertamente eso estaría de acuerdo con que lo encontraran un poco más tarde dormido en su silla. Entonces no hay nada contra ellos excepto el carácter de la mujer. ¿Le preguntaste por qué se apresuró a irse esa noche? Su prisa atrajo la atención del agente de policía. Llegó más tarde de lo habitual, y quería llegar a casa. Le indicó que usted, y el señor Phelps, que se fueron al menos 20 minutos después que ella. ¿Llegaron a su casa antes? ¿Ella? Lo explica por la diferencia entre un autobús y un cabriolé. Lo dejó claro porque, al llegar a su casa, corrió a la cocina trasera. Porque tenía allí el dinero para pagar a los corredores. Ella tiene al menos una respuesta para todo. Le preguntó si al salir se encontró con alguien o vio a alguien merodeando por Charles Street. No vio a nadie más que a la gente. Bueno, parece que la ha interrogado bastante a fondo. ¿Qué más has hecho? El empleado Gorot ha sido seguido durante estas 9 semanas, pero sin resultado. No podemos mostrar nada en contra de él. ¿Algo más? Bueno, no tenemos nada más sobre qué basarnos, ninguna evidencia de ningún tipo. ¿Has formado una teoría sobre cómo sonó esa campana? Bueno, debo confesar que me gana. Fue una mano fría, quienquiera que fuera, ir y dar la alarma así. Sí, fue algo extraño de hacer. Muchas gracias a ti por lo que me has contado. Si puedo poner al hombre en tus manos, tendrás noticias mías. Vamos, Watson. ¿A dónde vamos ahora? Pregunté, mientras salíamos de la oficina. Ahora vamos a entrevistar a Lord Oldhurst, el ministro del gabinete, y futuro primer ministro de Inglaterra. Fuimos afortunados de encontrar que Lord Oldhurst todavía estaba en sus aposentos de Downing Street, y cuando Holmes envió su tarjeta enseguida apareció. El estadista nos recibió con esa cortesía antigua que le caracteriza, y nos sentó en los 2 lujosos salones a ambos lados de la chimenea. De pie sobre la alfombra entre nosotros, con su figura alta y delgada, sus rasgos afilados, su rostro pensativo, y su cabello rizado prematuramente teñido de gris, parecía representar ese tipo no demasiado común, un noble que es verdaderamente noble. Tu nombre me resulta muy familiar, señor Holmes, dijo sonriendo. Y por supuesto, no puedo pretender ignorar el objeto de su visita. Solo se ha producido un hecho en estas oficinas que podría llamar su atención. ¿Puedo preguntar en interés de quién actúa? En el del señor Percy Phelps, respondió Holmes. Ah, mi infortunado sobrino. Puede comprender que nuestro parentesco hace que me resulte aún más imposible filtrarlo de alguna manera. Me temo que el incidente debe tener un efecto muy perjudicial para su carrera. ¿Pero si se encuentra el documento? Ah, eso, por supuesto, sería diferente. Tenía 1 o 2 preguntas que quería hacerle. ¿A usted, Lord Oldhurst? Estaré encantado de darle toda la información que esté en mi poder. ¿Fue en esta habitación donde dio sus instrucciones sobre la copia del documento? Así fue.
¿Entonces podrían acaso haber sido escuchados? Está fuera de discusión. ¿Le mencionó usted alguna vez a alguien que era su intención darle a alguien el tratado para que lo copiara? Nunca. ¿Está seguro de eso? Absolutamente. Bueno, como usted nunca lo dijo, y el señor Phelps nunca lo dijo, y nadie más sabía nada del asunto, entonces la presencia del ladrón en la habitación fue puramente accidental. Vio su oportunidad, y la aprovechó. El estadista sonrió. «Me sacas de mi provincia allí», dijo. Holmes lo pensó por un momento. «Hay otro punto muy importante que deseo discutir con usted», dijo. «Usted temía, según tengo entendido, que del conocimiento de los detalles de este tratado pudieran derivarse consecuencias muy graves». Una sombra pasó por el expresivo rostro del estadista. «Resultados muy graves, por cierto». ¿Y se han producido? Aún no. Si el tratado hubiera llegado, digamos, al Ministerio de Asuntos Exteriores francés o ruso, ¿esperaría saberlo? Debería, dijo Lord Oldhurst, con cara irónica. Como han transcurrido casi 10 semanas, entonces, y no se ha sabido nada. No es injusto suponer que por alguna razón el tratado no les ha llegado. Lord Oldhurst se encogió de hombros. Difícilmente podemos suponer, señor Holmes, que el ladrón tomó el tratado para redactarlo y colgarlo. Tal vez esté esperando un mejor precio. Si espera un poco más no obtendrá ningún precio en absoluto. El tratado dejará de ser secreto en unos meses. Eso es lo más importante, dijo Holmes. Por supuesto, es posible suponer que el ladrón haya sufrido una enfermedad repentina. ¿Un ataque de fiebre cerebral, por ejemplo? Preguntó el estadista, lanzándole una rápida mirada. No lo dije, dijo Holmes imperturbablemente. Y ahora, Lord Oldhurst, ya le hemos quitado demasiado de su valioso tiempo, y le desearemos buenos días. Todo éxito en su investigación, sea el criminal que sea, respondió el noble, mientras nos hizo una reverencia hasta la puerta. Es un buen tipo, dijo Holmes cuando salimos a Viteal. Pero tiene dificultades para mantener su posición. Está lejos de ser rico, y tiene muchas llamadas. Se dio cuenta, por supuesto, de que sus botas habían sido resolvadas. Ahora, Watson, no le detendré más en su trabajo legítimo. No haré nada más hoy, a menos que tenga una respuesta a mi anuncio de taxi. Pero le agradecería mucho que viniera conmigo a Woking mañana en el mismo tren que tomamos ayer. Así que me encontré con él a la mañana siguiente, y viajamos juntos a Woking. Dijo que no había recibido respuesta a su anuncio, y que no se había arrojado nueva luz sobre el caso. Tenía, cuando así lo deseaba, la absoluta inmovilidad del rostro de un indio pelirrojo, y por su apariencia no pude deducir si estaba satisfecho o no con la situación del caso. Recuerdo que su conversación versó sobre el sistema de medidas de Bertillon, y expresó su entusiasta admiración por el sabio francés. Encontramos a nuestro cliente todavía bajo el cuidado de su devota enfermera, pero con un aspecto considerablemente mejor que antes. Se levantó del sofá, y nos saludó sin dificultad cuando entramos. ¿Alguna novedad?, preguntó entusiasmado. Mi informe, como esperaba, es negativo, dijo Holmes. He visto a Forbes, y he visto a su tío, y he puesto en marcha 1 o 2 trenes de investigación que pueden conducir a algo. ¿No te has desanimado, entonces? De ninguna manera. Dios. Bendito seas por decir eso, gritó la señorita Harrison.
Si mantenemos nuestro coraje y nuestra paciencia, la verdad debe salir a la luz. Tenemos más que decirte que tú a nosotros, dijo Phelps, sentándose nuevamente en el sofá. Esperaba que pudieras tener algo. Sí, hemos tenido una aventura durante la noche, y una que podría haber resultado seria. Su expresión se volvió muy grave mientras hablaba, y una mirada algo parecida al miedo surgió en sus ojos. «Sabes», dijo, «que empiezo a creer que soy el centro inconsciente de alguna monstruosa conspiración. ¿Y que mi vida está dirigida tanto como mi honor?» «¡Ah!», gritó Holmes. «Suena esto increíble, porque, hasta donde yo sé, no tengo ningún enemigo en el mundo. Sin embargo, de la experiencia de anoche no puedo llegar a otra conclusión. Por favor, déjame escucharla. Debes saber que anoche fue la primera noche que dormí sin una enfermera en la habitación. Estaba un tanto mejor que pensé que no prescindiría de una. Sin embargo, tenía encendida una luz de noche. Bueno, alrededor de las 2 de la mañana me había hundido en un sueño ligero cuando de repente me despertó un ligero ruido. Era como el sonido que hace un ratón cuando roe una tabla. Y estuve un rato escuchándolo con la impresión de que debía de ser por esa causa. Luego se hizo más fuerte, y de repente se escuchó desde la ventana un agudo chasquido metálico. Me senté asombrado. No cabía duda de cuáles eran los sonidos ahora. Los primeros habían sido causados por alguien que había introducido un instrumento a través de la rendija entre las hojas, y el segundo por haber empujado hacia atrás el pestillo. Hubo entonces una pausa de unos 10 minutos, como si la persona estuviera esperando para ver si el ruido me había despertado. Entonces escuché un suave crujido cuando la ventana se abrió muy lentamente. No pude soportarlo más, porque mis nervios ya no son lo que solían ser. Salté de la cama, y abrí las contraventanas. Un hombre estaba agachado junto a la ventana. Pude ver poco de él, porque desapareció como un relámpago. Estaba envuelto en una especie de capa que le cubría la parte inferior de la cara. De una sola cosa estoy seguro, y es que tenía algún arma en la mano. Me pareció un cuchillo largo. Vi claramente su brillo cuando se dio la vuelta para correr. «Esto es muy interesante», dijo Holmes. «Ora, ¿qué hiciste entonces?» «Debería haberlo seguido a través de la ventana abierta si hubiera sido más fuerte. Así las cosas, llamé al timbre, para despertar a todos. Me tomó un poco de tiempo, porque suena el timbre en la cocina, y todos los sirvientes duermen arriba. Sin embargo, grité, y eso hizo que Joseph cayera, y despertó a los demás. Joseph y el mozo encontraron marcas en la cama fuera de la ventana. Pero últimamente el clima ha sido tan seco que les resultó imposible seguir el sendero a través del césped. Hay un lugar, sin embargo, en la valla de madera que bordea la carretera que tiene señales, me dicen. Como si alguien hubiera saltado, y al hacerlo hubiera roto la parte superior de la barandilla. No he dicho nada a la policía local todavía, porque pensé que sería mejor tener su opinión primero. Esta historia de nuestro cliente pareció tener un efecto extraordinario en Sherlock Holmes. Se levantó de su silla, y se paseó por la habitación con incontrolable excitación. «Las desgracias nunca llegan solas», dijo Phelps sonriendo, aunque era evidente que su aventura lo había sacudido un poco. «Ciertamente has tenido tu parte», dijo Holmes. «¿Crees que podrías caminar por la casa conmigo?» «Oh, sí, me gustaría un poco de sol». «Joseph también vendrá». «Y yo también», dijo la señorita Harrison. «Me temo que no», dijo Holmes, sacudiendo la cabeza.
Creo que debo pedirle que permanezca sentada exactamente donde está. La joven volvió a sentarse con aire de disgusto. Su hermano, sin embargo, se nos unió, y partimos los cuatro juntos. Cruzamos el césped hasta llegar a la ventana del joven diplomático. Había, como él había dicho, marcas en la cama, pero estaban irremediablemente borrosas y vagas. Holmes se detuvo sobre ellas por un instante, y luego se levantó encogiéndose de hombros. No creo que nadie pueda sacar mucho provecho de esto, dijo. Recorramos la casa, y veamos por qué el ladrón eligió esta habitación en particular. Pensé que aquellas ventanas más grandes del salón y del comedor le habrían atraído más. Son más visibles desde la calle, sugirió el señor Joseph Harrison. Ah, sí, por supuesto. Aquí hay una puerta que podría haber intentado. ¿Para qué sirve? Es la entrada lateral para comerciantes. Por supuesto, por la noche se cierra con llave. ¿Alguna vez había tenido una alarma como esta? Nunca, dijo nuestro cliente. ¿Guarda platos en la casa, o algo que atraiga a los ladrones? Nada de valor. Holmes paseaba por la casa con las manos en los bolsillos, y un aire negligente que no era habitual en él. Por cierto, le dijo a Joseph Harrison, tengo entendido que encontraste un lugar donde el tipo escaló la valla. Echemos un vistazo a eso. El joven regordete nos llevó a un lugar donde la parte superior de uno de los rieles de madera estaba rota. Un pequeño fragmento de madera colgaba. Holmes lo sacó, y lo examinó críticamente. ¿Crees que eso se hizo anoche? Parece bastante antiguo. ¿No? Bueno, posiblemente sea así. No hay señales de que nadie haya saltado al otro lado. No, me imagino que aquí no obtendremos ayuda. Volvamos al dormitorio, y hablemos del asunto. Percy Phelps caminaba muy lentamente, apoyado en el brazo de su futuro cuñado. Holmes cruzó rápidamente el césped, y llegamos a la ventana abierta del dormitorio mucho antes de que los demás subieran. Señorita Harrison, dijo Holmes, hablando con la mayor intensidad, debe permanecer donde está todo el día. Que nada te impida quedarte donde estás todo el día. Es de suma importancia. Ciertamente, si así lo desea, señor Holmes, dijo asombrada la muchacha. Cuando se vaya a dormir, cierre la puerta de esta habitación con llave por fuera, y conserve la llave. Prometo hacer esto. ¿Pero Percy? Él vendrá a Londres con nosotros. ¿Y debo quedarme aquí? Es por su bien. Puedes servirle. Rápido. Lo prometo. Ella asintió rápidamente en señal de asentimiento justo cuando los otros dos se acercaban. ¿Por qué estás ahí sentada deprimida, Annie? Gritó su hermano. Sal a la luz del sol. No, gracias, Joseph. Tengo un ligero dolor de cabeza, y esta habitación es deliciosamente fresca y relajante. ¿Qué propone ahora, señor Holmes? Preguntó nuestro cliente. Bueno, al investigar este asunto menor no debemos perder de vista nuestra investigación principal. Sería de gran ayuda para mí si vinieras a Londres con nosotros. ¿Inmediatamente? Bueno, tan pronto como puedas. Digamos que en una hora. Me siento bastante fuerte, si realmente puedo ser de alguna ayuda. La mayor posible. Quizás le gustaría que me quedara allí esta noche. Iba a proponérselo. Entonces, si mi amigo de la noche viene a visitarme nuevamente, encontrará que el pájaro voló.
Estamos todos en sus manos, señor Holmes, y debe decirnos exactamente qué le gustaría que se hiciera. ¿Quizás preferirías que José viniera con nosotros para cuidarme? Oh, no. Mi amigo Watson es médico, sabe, y él cuidará de usted. Almorzaremos aquí, si nos lo permite, y luego partiremos los tres juntos hacia la ciudad. Se arregló como él sugirió, aunque la señorita Harrison se excusó de salir del dormitorio, de acuerdo con la sugerencia de Holmes. No podía concebir cuál era el objetivo de las maniobras de mi amigo, a menos que fuera mantener a la dama alejada de Phelps, quien, regocijado por su recuperación de la salud, y por la perspectiva de acción, almorzó con nosotros en el comedor. Sin embargo, Holmes tenía una sorpresa aún más sorprendente para nosotros, ya que, después de acompañarnos hasta la estación, y acompañarnos hasta nuestro vagón, anunció con calma que no tenía intención de salir de Woking. Hay uno o dos pequeños puntos que su ausencia, señor Phelps, en cierto modo me ayudará. Watson, cuando llegue a Londres, haga el favor de conducir inmediatamente hasta Baker Street con nuestro amigo, y quédese con él hasta que le vuelva a ver. Es una suerte que sois viejos compañeros de escuela, ya que debéis tener mucho de qué hablar. El señor Phelps puede ocupar el dormitorio libre esta noche, y estaré con usted a tiempo para el desayuno, porque hay un tren que me llevará a Waterloo a las 8. ¿Pero qué tal nuestra investigación en Londres?, preguntó Phelps. Con tristeza. Podemos hacerlo mañana. Creo que en este momento puedo ser de utilidad más inmediata aquí. ¿Podrías decirles en Briarbrae que espero volver mañana por la noche?, gritó Phelps, cuando comenzábamos a alejarnos de la plataforma. Apenas pueda. Supongo que quiere encontrar alguna pista sobre el robo de anoche, si es que fue un ladrón. Por mi parte, no creo que haya sido un ladrón común y corriente. ¿Cuál es tu propia idea, entonces? Te doy la palabra, puedes atribuirlo a mis nervios débiles, o no, pero creo que hay un profundo sentimiento político. Hay intrigas a mi alrededor, y que, por alguna razón que sobrepasa mi comprensión, los conspiradores apuntan a mi vida. Suena exagerado y absurdo, pero considere los hechos. ¿Por qué un ladrón iba a intentar entrar por la ventana de un dormitorio, donde no había esperanza de saquear? ¿Y por qué iba a venir con un largo cuchillo en la mano? ¿Estás seguro de que no era un ladrón, Jimmy? Oh, no, era un cuchillo. Vi el destello de la espada con bastante claridad. ¿Pero por qué diablos deberías ser perseguido con tanta animosidad? Ah, esa es la pregunta. Bueno, si Holmes adopta la misma opinión, eso explicaría su acción. ¿No es así? Suponiendo que su teoría sea correcta, si puede poner sus manos sobre el hombre que lo amenazó anoche, habrá recorrido un largo camino para descubrir quién tomó el tratado naval. Es absurdo suponer que tienes dos enemigos, uno de los cuales te roba, y el otro amenaza tu vida. Pero Holmes dijo que no iba a Briarbrae. Lo conozco desde hace algún tiempo, dije. Pero nunca supo hacer nada sin una muy buena razón, y con eso nuestra conversación se desvió hacia otros temas. Pero fue un día agotador para mí. Phelps todavía estaba débil después de su larga enfermedad, y su desgracia lo puso quejoso y nervioso. En vano intenté interesarle en Afganistán, en la India, en cuestiones sociales, en cualquier cosa que pudiera distraerle de la rutina. Siempre volvía a su tratado perdido, preguntándose, adivinando, especulando qué estaba haciendo Holmes, qué medidas estaba tomando Lord Oldhurst, qué noticias tendríamos por la mañana. A medida que avanzaba la noche, su excitación se volvió bastante dolorosa.
¿Tiene fe implícita en Holmes? Preguntó. Le he visto hacer algunas cosas extraordinarias. ¿Pero nunca aportó luz a algo tan oscuro como esto? ¿O sí? Le he visto resolver preguntas que presentaban menos pistas que las suyas. ¿Pero no cuando están en juego intereses tan grandes? No lo sé. Que yo sepa, ha actuado en nombre de 3 de las casas reinantes de Europa en asuntos muy vitales. Pero usted lo conoce bien, Watson. Es un tipo tan inescrutable que nunca sé qué hacer con él. ¿Crees que tiene esperanzas? ¿Crees que espera tener éxito? No ha dicho nada. Eso es una mala señal. Al contrario, he observado que cuando se sale del camino generalmente lo dice. Es cuando está siguiendo un rastro, y aún no está absolutamente seguro de que sea el correcto cuando se muestra más taciturno. Ahora, querido amigo, no podemos evitar las cosas poniéndonos nerviosos por ello, así que déjame implorarte que te vayas a la cama, y así estés fresco para lo que nos espera mañana. Le pedí a mi compañero que siguiera mi consejo, aunque por su actitud excitada supe que no había muchas esperanzas de dormir para él. De hecho, su humor era contagioso, porque yo me quedé dando vueltas la mitad de la noche, cavilando sobre este extraño problema e inventando 100 teorías, cada una de las cuales era más imposible que la anterior. ¿Por qué Holmes permaneció en Woking? ¿Por qué le había pedido a la señorita Harrison que permaneciera en la habitación del enfermo todo el día? ¿Por qué había tenido tanto cuidado en no informar a la gente de Briarbrae que tenía intención de permanecer cerca de ellos? Me golpeé el cerebro hasta quedarme dormido en el intento de encontrar alguna explicación que cubriera todos estos hechos. Eran las 7 cuando desperté, y me dirigí inmediatamente a la habitación de Phelps, para encontrarlo demacrado y agotado. Después de una noche de insomnio. Su primera pregunta fue si Holmes ya había llegado. Estará aquí cuando lo prometió, dije, y ni un instante más, tarde o temprano. Y mis palabras eran ciertas, porque poco después de las 8 un coche de caballos se precipitó hacia la puerta, y nuestro amigo se apeó. De pie junto a la ventana vimos que tenía la mano izquierda envuelta en una venda y que su rostro estaba muy sombrío y pálido. Entró en la casa, pero pasó algún tiempo antes de que subiera las escaleras. «Parece un hombre golpeado», gritó Phelps. Me vi obligado a confesar que tenía razón. Después de todo, dije, la clave del asunto probablemente esté aquí en la ciudad. Phelps soltó un gemido. No sé cómo es, dijo, pero había esperado tanto de su vuelta. Pero seguramente ayer no tenía la mano atada así. ¿Qué pudo ser el problema? ¿No estás herido, Holmes? Le pregunté, mientras mi amigo entraba en la habitación. Pero es solo un rasguño debido a mi propia torpeza, respondió, saludándonos con un gesto de buenos días. Este caso suyo, señor Phelps, es ciertamente uno de los más oscuros que he investigado jamás. Temía que lo encontrara más allá de sus posibilidades. Ha sido una experiencia de lo más notable. Ese vendaje habla de aventuras, dije. ¿No nos cuentas qué ha pasado? Después del desayuno, mi querido Watson. Recuerde que esta mañana he respirado 50 kilómetros de aire de Surrey. Supongo que no ha habido respuesta a mi anuncio de taxista. Bueno, no podemos esperar a notar siempre. La mesa estaba puesta, y justo cuando estaba a punto de llamar a la señora Hudson entró con el té y el café. Unos minutos más tarde trajo 3 mantas, y todos nos acercamos a la mesa, Holmes hambriento, yo curioso y Phelps en el más sombrío estado de depresión.
Hudson ha estado a la altura de las circunstancias, dijo Holmes, descubriendo un plato de pollo al curry. Su cocina es un poco limitada, pero tiene una idea del desayuno tan buena como una mujer escocesa. ¿Qué tienes aquí, Watson? Huevos y jamón, respondí. Bien. ¿Qué va a servirse, señor Phelps? ¿Ave al curry, o huevos, o se servirá usted mismo? Gracias. No puedo comer nada, dijo Phelps. Oh, ven. Probé el plato antes que usted. Gracias, realmente preferiría no hacerlo. Bueno, entonces dijo Holmes, con un guiño travieso, supongo que no tiene ningún inconveniente en ayudarme. Phelps levantó la tapa, y mientras lo hacía, lanzó un grito, y se quedó allí sentado, mirando con el rostro tan blanco como el plato que miraba. En el centro había un pequeño cilindro de papel gris azulado. Lo cogió, lo devoró con los ojos, y luego bailó locamente por la habitación, apretándolo contra su pecho, y gritando de alegría. Luego se dejó caer en un sillón tan inerte y agotado por sus propias emociones que tuvimos que echarle brandy en la garganta para evitar que se desmayara. ¡Ey! Ahí está, dijo Holmes tranquilizándolo, dándole palmaditas en el hombro. Fue una lástima lanzarte esto así, pero aquí Watson te dirá que nunca puedo resistir un toque de dramatismo. Phelps tomó su mano, y la besó. Dios te bendiga, gritó. Has salvado mi honor. Bueno, el mío estaba en juego, ¿sabes?, dijo Holmes. Le aseguro que es tan odioso para mí fallar en un caso como lo puede ser para usted equivocarse con una comisión. Phelps guardó el precioso documento en el bolsillo interior de su abrigo. No tengo valor para interrumpir más tu desayuno, y sin embargo, me muero por saber cómo lo conseguiste. ¿Y dónde estaba? Sherlock Holmes tragó una taza de café, y centró su atención en el jamón y los huevos. Luego se levantó, encendió su pipa, y se acomodó en su silla. Les contaré lo que hice primero, y cómo llegué a hacerlo después, dijo. Después de dejarles en la estación fui a dar un encantador paseo por un paisaje admirable de Surrey hasta un bonito pueblecito llamado Ripley, donde tomé el té en una posada, y tomé la precaución de llenar mi petaca, y de poner un papel de bocadillos en mi bolsillo. Allí permanecí hasta la tarde, cuando partí de nuevo hacia Woking y me encontré en la carretera principal a las afueras de Briarbrae, poco después del atardecer. Bueno, esperé hasta que el camino estuvo despejado, ya que en ningún momento es muy frecuentado, me imagino. Y luego salté la valla hacia el terreno. Seguramente la puerta estaba abierta, exclamó Phelps. Sí, pero tengo un gusto peculiar en estos asuntos. Elegí el lugar donde se encuentran los tres abetos, y detrás de su biombo. Pasé sin la menor posibilidad de que nadie en la casa pudiera verme. Me agaché entre los arbustos del otro lado, y me arrastré de uno a otro. Fíjate en el lamentable estado de las rodillas de mis pantalones hasta que llegué al grupo de rododendros justo enfrente de la ventana de tu dormitorio. Allí me agaché, y esperé los acontecimientos. La persiana de su habitación no estaba bajada, y pude ver a la señorita Harrison sentada leyendo junto a la mesa. Eran las 10:15 cuando cerró el libro, cerró las contraventanas, y se retiró. La oí cerrar la puerta, y estuve bastante seguro de que había girado la llave en la cerradura. ¿La llave?, exclamó Phelps. Sí. Le había dado instrucciones a la señorita Harrison para que cerrara la puerta con llave por fuera, y se llevara la llave cuando se fuera a la cama. Ella cumplió cada una de mis órdenes al pie de la letra,
y ciertamente, sin su cooperación, usted no tendría ese papel en el bolsillo de su abrigo. Ella se fue entonces, y las luces se apagaron, y yo me quedé en cuclillas en el rododendro. La noche estuvo bien, pero aún así fue una vigilia muy agotadora. Por supuesto, tiene el tipo de emoción que siente el deportista cuando se tumba junto al curso de agua y espera el gran partido. Sin embargo, fue muy largo. Casi tanto, Watson, como cuando usted y yo esperamos en esa habitación mortal mientras investigamos el pequeño problema de la banda moteada. En Woking había un reloj de iglesia que daba los cuartos, y más de una vez pensé que se había detenido. Por fin, hacia las 2 de la madrugada, oí de repente el suave ruido de un cerrojo al correr, y el crujido de una llave. Un momento después se abrió la puerta de servicio, y el señor Joseph Harrison salió a la luz de la luna. «Joseph», exclamó Phelps. Estaba con la cabeza descubierta, pero llevaba un abrigo negro echado sobre el hombro para poder ocultar su rostro en un instante si hubiera alguna alarma. Caminó de puntillas bajo la sombra de la pared, y cuando llegó a la ventana, atravesó la hoja con un cuchillo de hoja larga, y apartó el pestillo. Luego abrió de golpe la ventana, y metiendo el cuchillo por la rendija de las contraventanas, levantó la barra, y las abrió. Desde donde estaba tenía una vista perfecta del interior de la habitación, y de cada uno de sus movimientos. Encendió las 2 velas que había sobre la repisa de la chimenea, y luego procedió a doblar la esquina de la alfombra cerca de la puerta. De pronto se detuvo, y cogió un trozo de tabla cuadrada, como las que suelen dejarse para que los fontaneros puedan llegar a las uniones de las tuberías de gas. Este cubría, de hecho, la junta en que da salida al tubo que abastece a la cocina que se encuentra debajo. De su escondite sacó ese pequeño cilindro de papel, bajó el tablero, reorganizó la alfombra, apagó las velas, y caminó directamente hacia mis brazos mientras yo lo esperaba afuera de la ventana. Bueno, él ha preferido más crueldad de la que yo creía, tiene al maestro Joseph. Voló hacia mí con su cuchillo, y tuve que agarrarlo 2 veces, y recibir un corte en los nudillos antes de poder dominarlo. Miró el asesinato con el único ojo que podía ver cuando terminamos, pero escuchó razones, y entregó los papeles. Una vez conseguidos, dejé ir a mi hombre, pero esta mañana telegrafié todos los detalles a Forbes. Si es lo suficientemente rápido para atrapar a su pájaro, muy bien. Pero si, como sospecho astutamente, encuentra el nido vacío antes de llegar allí, mucho mejor para el gobierno. Me imagino que Lord Oldhurst, por un lado, y el señor Percy Phelps, por otro, preferirían que el asunto nunca llegara a un tribunal de policía. Dios mío, jadeó nuestro cliente. Me dices que durante estas 10 largas semanas de agonía los papeles robados estuvieron dentro de la misma habitación conmigo todo el tiempo. Así fue. ¿Y Joseph? Joseph, un villano, y un ladrón. Me temo que el carácter de Joseph es bastante más profundo y peligroso de lo que uno podría juzgar por su apariencia. Por lo que he oído de él esta mañana, deduzco que ha perdido mucho en sus incursiones en acciones, y que está dispuesto a hacer cualquier cosa para mejorar su fortuna. Siendo un hombre absolutamente egoísta, cuando se presentó una oportunidad no permitió que ni la felicidad de su hermana, ni su reputación tomaran su mano. Percy Phelps se hundió en su silla. Mi cabeza da vueltas, dijo. Sus palabras me han aturdido. La principal dificultad en su caso, comentó Holmes, con su estilo didáctico, residía en el hecho de que había demasiadas pruebas. Lo que era vital quedó superpuesto y oculto por lo que era irrelevante.
De todos los hechos que se nos presentaron, tuvimos que elegir solo aquellos que consideramos esenciales, y luego unirlos en su orden para reconstruir esta cadena de acontecimientos tan notable. Ya había empezado a sospechar de Joseph, por el hecho de que usted tenía intención de viajar a casa con él esa noche, y que por lo tanto, era bastante probable que, conociendo bien el Ministerio de Asuntos Exteriores, pasara por usted en el camino. Cuando escuché que alguien había estado tan ansioso por entrar en el dormitorio, en el que nadie más que Joseph podría haber dejado algo. Usted nos contó en su relato cómo había echado a Joseph cuando llegó con el médico. Todas mis sospechas cambiaron a certezas, sobre todo porque el intento se hizo la primera noche en que la enfermera estuvo ausente, lo que demuestra que el intruso conocía bien las costumbres de la casa. ¡Qué ciego he estado! Los hechos del caso, hasta donde he podido deducirlas, son estas. Este Joseph Harrison entró en la oficina por la puerta de Charles Street y, sabiendo el camino, entró directamente en su habitación en el instante en que usted salió. Al no encontrar a nadie allí, tocó rápidamente el timbre, y en el instante en que lo hizo, sus ojos se encontraron con el papel que había sobre la mesa. Una mirada le mostró que la casualidad había puesto en su camino un documento estatal de inmenso valor, y en un instante se lo metió en el bolsillo y se fue. Pasaron algunos minutos, como usted recordará, antes de que el somnoliento portero llamara su atención sobre el timbre, y fueron suficientes para que el ladrón tuviera tiempo de escapar. Se dirigió a Woking en el primer tren, y después de examinar su botín y se aseguró de que realmente era de inmenso valor, lo había escondido en lo que le parecía un lugar muy seguro, con la intención de sacarlo nuevamente en 1 o 2 días, y llevarlo a la embajada francesa, o donde pensaba que se podía conseguir un precio largo. Luego vino tu repentino regreso. Él, sin previo aviso, fue sacado de su habitación, y desde ese momento en adelante siempre había al menos 2 de ustedes allí para evitar que recuperara su tesoro. La situación para él debe haber sido exasperante. Pero al fin creyó ver su oportunidad. Intentó colarse, pero su vigilia lo desconcertó. Recuerda que esa noche no tomó su dosis habitual. Lo recuerdo. Me imagino que había tomado medidas para que esa dosis fuera eficaz, y que confiaba bastante en que usted estuviera inconsciente. Por supuesto, entendí que repetiría el intento siempre que pudiera hacerlo con seguridad. Tu salida de la habitación le dio la oportunidad que quería. Dejé a la señorita Harrison ahí todo el día para que no se anticipara a nosotros. Luego, haciéndole creer que no había moros en la costa, hice guardia como he dicho. Ya sabía que los papeles probablemente estaban en la habitación, pero no tenía ganas de romper todas las tablas y zócalos en su busca. Dejé, pues, que los sacara del escondite, y así me ahorré infinidad de problemas. ¿Hay algún otro punto que pueda aclarar? ¿Por qué probó la ventana la primera vez? Pregunté, ¿cuándo podría haber entrado por la puerta? Para llegar a la puerta tendría que pasar 7 dormitorios. Por otro lado, podía salir al césped con facilidad. ¿Algo más? ¿No crees, preguntó Phelps, que tuviera alguna intención asesina? El cuchillo solo estaba pensado usar como herramienta. Puede que sea así, respondió Holmes, encogiéndose de hombros. Solo puedo decir con seguridad que el señor Joseph Harrison es un caballero en cuya misericordia no estaría dispuesto a confiar en absoluto. Gracias por acompañarnos en las aventuras de Sherlock Holmes. El Tratado Naval. Por Arthur Conan Doyle. Esperamos que haya disfrutado esta historia y si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.